Hola a todos. Hoy vamos a ver un poco la representación geométrica de funciones de dos variables, pero lo vamos a hacer a través de una herramienta tecnológica que se conoce como GeoGebra. GeoGebra tiene muchas aplicaciones y muchos formatos de visualización, pero en este caso nosotros vamos a utilizar aquel que corresponde a una graficadora de 3D. Para ello lo que hacemos es, primero que nada, vamos a ver cómo ingresar. El ingreso es muy simple, lo que hacemos en la barra de búsqueda de Google ponemos GeoGebra 3D, bien, esto nos va a derivar a la primera opción, donde tenemos el programa en sí, ingresamos, vamos a ver que acá adentro tenemos diferentes sectores en la pantalla que podemos utilizar. El primero de ellos que vemos es el que se encuentra a la derecha, que es la representación de los ejes, en donde van a estar las figuras, las ecuaciones y en sí las superficies que yo esté dibujando. Acá abajo tenemos una calculadora, donde acá nos permite de cierta forma ingresar ecuaciones, también tenemos para funciones trigonométricas, bueno, tipo teclado, etcétera. Y lo último es acá a la izquierda, en la parte superior tengo el ingreso de datos, ¿sí? Acá es donde yo voy a estar colocando las ecuaciones que van a representar mi función de dos variables o en todo caso de forma gráfica mi superficie. Antes que nada también comentar, en este programa ustedes se pueden loguear, acá arriba ustedes tienen la opción de loguearse, yo en este caso estoy usando mi cuenta, que les da algunos beneficios como poder compartir recursos, armar una comunidad, hacerlo por meeting, etc. Yo en este caso estoy con mi perfil, lo voy a cerrar solamente a modo que ustedes vean que esto lo pueden usar también sin necesidad de hacerse la cuenta. Tienen algunos recursos un poquito más limitados, como acá a la derecha cuando quieren guardar o compartir o exportar la imagen, les va a pedir que se hagan una cuenta, pero lo que sí pueden hacer es tomar un print de pantalla y utilizar el mismo para enviar el informe, guardarlo ustedes o lo que sea. Bien, entonces primero que nada, lo primero que vamos a hacer es ya habiendo analizado un poco lo que tenemos en pantalla, es comenzar con un ejemplo. Como dijimos acá, nosotros lo que hacemos es ingresar las ecuaciones o bueno, los parámetros, digamos, de mi superficie, de lo que quiera graficar o valerme de ayuda para ver cómo es la gráfica, ¿sí? Primeramente, antes que nada, los ejes acá en la gráfica están, bueno, el eje Z es el azul, el eje X es el rojo, con lo cual esto para llevarlo a una mejor visualización, o más estándar, digamos, como estamos acostumbrados, yo lo colocaría de esta forma. Y ahora sí, lo que hacemos directamente es ingresar la ecuación. No hace falta, chicos, que esté la ecuación característica de una superficie en particular, sino que basta con que pueda ser la ecuación general o escrita de alguna manera clara, ¿sí? El programa lo toma. Yo voy a ingresar un modo genérico, no sé, por ejemplo, x cuadrado sobre 4. Fíjense cómo la pantalla se va actualizando sola a medida que yo voy agregando términos en la ecuación. Más z cuadrado, esta lo vamos a hacer como una ecuación de un elipsoide, ¿sí? Fíjense en que cuando yo termino y le doy Enter, me aparece, a esta ecuación me la autodenomino como EC1, ¿sí? Y me le asigna un color específico, en este caso rojo, ¿sí? Yo acá lo que puedo hacer es girar, chicos, o sea, verlo de diferentes perspectivas. Puedo ver que se trata de un elipsoide. También lo que puedo hacer es, acá al costado, fíjense, activar o desactivar la visualización del mismo y desde las propiedades yo puedo ingresar y cambiarles el color, hacer diferentes cosas. Por el momento esto lo vamos a dejar así. Total, nosotros vamos a trabajar con solamente una figura, así que vamos a dejarlo por el momento así. Esto les sirve, analizando esto, para que ustedes chequen de los ejercicios que nosotros vimos, la forma o la visualización que tiene. Así que, bueno, esto les puede servir para ir ustedes revisando cómo han hecho las gráficas. Sin embargo, yo quería
mostrar un par de funciones. GeoGebra tiene muchísimas herramientas. Acá al costado pueden ver varias de ellas, ¿sí? Pero yo lo voy a hacer desde los comandos. Yo puedo ingresar los comandos para diferentes funciones. Nosotros vimos varias formas de graficar una superficie. Vimos métodos de trazas, vimos curvas de nivel. Y todo esto me gustaría llevarlo a la práctica porque vemos ejercicios integradores o ejercicios de costos, beneficios de las empresas y nosotros ahí mismo le pedimos que utilicen, se valgan de estas herramientas para poder analizar toda esa información. Entonces, para ver trazas, chicos, recuerden que la traza es la intersección de la superficie con un plano y de esta intersección surge una curva, y digo curva porque esta curva está representada en un plano, ¿sí? En R2. ¿Cómo podemos ver trazas en GeoGebra? En GeoGebra las trazas las podemos ver muy simple. Antes que nada, yo acá, por ejemplo, podría agregar, si quiero ver una traza en particular, agregar el plano con el cual la quiero ver. Por ejemplo, si sigo con el Z0, fíjense que me va a estar delimitando el plano del piso, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, el X0, voy a estar viendo ese plano en cuestión. Bien. Si yo, por ejemplo, tomo ese plano y digo, yo quiero ver la traza que forman ese plano, llamémoslo así, que me lo denominó E2, con la superficie, la función que debo utilizar es una que se llama interseca recorridos, esta que tengo acá, y de estas opciones que tengo, la última que me permite la intersección de un plano con una cuádrica. ¿Qué plano va a ser? Justamente el que yo puse acá. Esto lo puedo escribir de dos maneras. Si ya lo tengo escrito, lo escribo como E2. ¿Está bien? ¿Y la cuádrica cuál va a ser? Y la que yo escribí en mi superficie al principio. Es decir, será la E1. Cuando yo lo hago, fíjense qué pasó acá en la gráfica. Quedó delimitada la traza o la curva que se forma entre este plano que yo agregué y el corte que tiene con el elipsoide. Como bien les dije, chicos, yo puedo esto sacarle visibilidad para dejar solamente la traza en cuestión. Si yo quisiera analizar alguna otra traza, puedo hacer lo mismo. Recuerden, interseca recorridos, pero fíjense en cómo lo voy a hacer ahora. Voy a hacer, en vez de haber definido un plano antes, lo voy a definir directamente acá adentro, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, con el plano i igual 2 y con la misma superficie. Y fíjense cómo ahora de nuevo aparece, ¿sí?, la traza que queda de la intersección del plano I2 con el elipsoide o la superficie del elipsoide. Entonces, de esta manera yo puedo analizar trazas con este tipo de función que se llama interseca recorridos. Respecto a las funciones, chicos, que vamos a ver, igualmente ustedes acá, cuando, por ejemplo, ponen la función, acá pueden entrar a la ayuda de la función, en donde les tira unos tips y les dice cómo se usa, les da ejemplo, un poco de todo, de cómo se usa ese comando. Bien. Entonces, bueno, esto yo lo voy a borrar. Bueno, eso es lo que pueden hacer. Desde acá pueden duplicar entradas o pueden borrar, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar duplicar una entrada para que ustedes vean. De esta misma forma que hacemos las trazas, chicos, podemos usar la otra forma de gráfica, que es la que vimos, que son las curvas de nivel. Las curvas de nivel, recuérdense que tienen la característica de ser la intersección con plano Z constante. Entonces yo podría en este caso, a ver, permítanme, yo voy a desactivar estas dos trazas, voy a duplicar una entrada, pero en vez de decirle que quiero una intersección con el i igual 2, le voy a poner con el Z igual 0, ¿sí? Fíjense, sería la primera curva de nivel. Le podría poner, por ejemplo, con la Z igual, a ver, vamos a ver un poco, 0,5, 0,5. A ver, no, está en error de sintaxis. Eso es lo que tiene también que a ustedes les va a ir orientando un poquito cuando tengan que
cuando vea que tiene algún tipo de error. Ahí tenemos con la 1/2 y por último vamos a duplicar otra vez y vamos a hacerlo con el z igual 1. Fíjense qué pasó. En el z igual 0 me está dando lógicamente con el plano coordenado z0, me va a estar marcando esa que está ahí. Para el z 1/2, como fíjense en que el semieje de z es igual a 1, entonces tiene ese largo en el semieje en z, entonces para 0,5 me está dando esta otra curva de nivel que también corresponde a una elipse, pero cuando yo ya lo hago para z igual 1 estoy justo en el vértice, ¿sí?, de la elipse, digamos, estoy en el punto que es tangencial a ese plano. ¿Cómo puedo ver? Una vez que hice estas curvas de nivel, yo recuerden que les dije, chicos, yo puedo mover la pantalla acá a gusto, entonces las curvas de nivel que se dibujan en el plano, yo puedo venir y verlas desde arriba, ¿sí? Entonces voy a ver la que corresponde a Z0, la que corresponde a Z1/2 y finalmente la que corresponde a Z1. Alguien preguntará, ¿qué pasa si yo me voy por encima de esto donde no tengo gráfica? Vamos a ver que si yo le pongo esto al programa, le pongo por ejemplo Z2, miren lo que pasa. Me tira un signo de pregunta. Eso quiere decir que no corta, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en los cálculos veíamos que también nos pasaba lo mismo? Se produce un absurdo y no corta, es decir, que no tengo ninguna curva de nivel en esos valores de z. Bien, bueno. Entonces ya vimos trazas, curvas de nivel, la función, recuerden, interseca recorridos. Lo que voy a hacer ahora es deshabilitar estas curvas de nivel. Voy a volver a poner las trazas que yo había visto y les voy a mostrar una función más que sirve para detectar puntos. ¿Por qué? Y porque hay veces que uno le pide en una función, en un ejercicio de aplicación, de costo, beneficio, etcétera, cuál es el costo de fabricar, no sé, tantos valores de X y tantos valores de Y. También creo que el otro día veíamos, no sé, cocinas, heladeras, y ver cuál es el valor de Z finalmente que vamos a tener. Entonces, esto lo podemos hacer con una función que se llama interseca. Fíjense en interseca. Acá pueden pedir la ayuda y si no ponen objeto, objeto, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a buscar ahora, antes de poner la función, es, quiero ver cuál es el valor de intersección entre justamente estas dos trazas, entre la traza dada por el plano X0 y la dada por el plano Y2. Es como si me preguntaran, por ejemplo, cuál es el costo de no hacer ningún producto de X, ¿sí? Supongamos que sean cocinas, y hacer dos productos de Y. ¿Cuál sería el valor? ¿Sí? Es decir, este punto de acá, ¿cuál sería el valor de Z asociado al mismo? Entonces ahora sí, con la función interseca, vamos a la función interseca, vamos a la primera que es objeto-objeto, y dentro de esto tenemos que poner las dos trazas que yo quiero considerar, ¿sí? Que en un caso va a ser la que está acá, que corresponde a C, me lo denota como C, y la otra me lo denota como D. Entonces yo pongo C y del otro lo pongo D, y lo que me va a estar dando, así se llega a apreciar ahí, déjenme que voy a deshabilitar esto. Fíjense, me está dando los puntos A y B, valor de X, valor de Y y valor de Z. Yo voy a sacar esto. Fíjense, ahí están los dos puntos, ¿sí? Esos son los dos puntos justamente, en este caso, que yo busqué de la intersección de esas dos trazas. De esta manera esto lo pueden hacer con cualquier valor. Así que podrían buscar los puntos exactos de cuánto vale Z en cada caso. Bien. Y de esta forma entonces pudimos ver un poco cómo es el ingreso de la función y las funciones especiales que yo les estoy mostrando. ¿Qué más podemos hacer? Un poco nomás es tema propiedades. Acá lo que ustedes tienen, si quieren mostrar los ejes y el plano que se ve acá. La cuadrícula, yo por lo general a veces la dejo visible para poder un poquito entender mejor la escala. Y después tienen propiedades genéricas de lo que son todos los ejes, ¿sí? La cuadrícula y lo básico.
Lo mismo ustedes pueden hacer en cada una de las líneas que ustedes fueron armando. Y con todo esto, bueno chicos, es un poco la introducción al programa para que ustedes ya tengan las funciones básicas para poder resolver un problema de funciones de dos variables, de representación gráfica de funciones de dos variables. Recuerden que vimos cómo es el ingreso, vimos cómo es el método de dibujo por trazas, cómo es el método de dibujo por curvas de nivel y cómo poder hallar intersecciones de curvas de manera de delimitar un punto con la información necesaria. Así que espero que les sea de ayuda y nos vemos en la próxima. Saludos.